¿Tienes problemas gastrointestinales? ¿Te gustaría mejorar tu digestión? El día de hoy hablaremos sobre la microbiota intestinal, así que por favor te invito a que no dejes de ver este video. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy la doctora Paloma de la Fuente y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la microbiota intestinal. Vamos a platicar qué es la microbiota intestinal, cuáles son sus funciones y cómo esta está relacionada con nuestra salud en general. Primeramente, ¿qué es la microbiota intestinal? Básicamente, la microbiota intestinal son todos los microorganismos que habitan en nuestro intestino, principalmente en el colon. Se trata de todo un ecosistema microbiano y cuando hablamos de microbiota intestinal nos referimos a bacterias, a virus, a hongos, entre otros microorganismos. Lo que más conocemos hasta el día de hoy es a las bacterias. ¿Por qué? Porque es lo que más se ha estudiado. De hecho, se ha observado que cuando nuestra microbiota intestinal se encuentra en equilibrio, nuestra salud es óptima en general. ¿Y a qué me refiero con equilibrio? Nosotros en nuestro intestino normalmente tenemos bacterias buenas y bacterias no tan buenas. Las bacterias buenas son conocidas como bacterias probióticas, mientras que las bacterias no tan buenas son conocidas como bacterias patógenas. Entonces debe de existir un equilibrio entre estas bacterias buenas y malas. De hecho, algo muy interesante es que en nuestro intestino del 70 al 80% de nuestro sistema inmunológico habita a nivel intestinal. Por eso es que es muy importante mantener en equilibrio estas bacterias que son las que nos ayudan a mantenernos saludables. Por otro lado, se ha documentado que un equilibrio entre bacterias buenas y malas corresponde a ciertos porcentajes. Un 85% de las bacterias probióticas deben de habitar en nuestro intestino, mientras que un 15% pueden ser bacterias patógenas. Y todo esto está relacionado con nuestra salud en general. ¿Qué funciones tiene la microbiota intestinal? Como lo comenté hace un momento, el 70 al 80% de nuestro sistema inmunológico se encuentra a nivel intestinal. Por lo tanto, todo este ecosistema microbiano desempeña múltiples funciones. Entre ellas, destaca la activación de reacciones inmunológicas en todo el cuerpo, la activación de ciertas células defensoras, la síntesis de vitaminas, también la inhibición de ciertas bacterias patógenas que nos pueden desencadenar enfermedades. También cumple funciones a disminuir la inflamación a nivel celular y mejora la absorción de nutrientes, que esto es súper importante para mantenernos saludables y mantener un sistema inmunológico fuerte. Realmente se trata de todo un ecosistema microbiano. De hecho, tenemos más bacterias a nivel intestinal que células. Por cada célula de nuestro cuerpo tenemos aproximadamente de 10 a 12 microorganismos. Tenemos más de 30 trillones de microorganismos a nivel intestinal. Es todo un ecosistema que trabaja todos los días para mantenernos saludables. De hecho, si nosotros hiciéramos una comparación en peso y juntáramos a todo este ecosistema microbiano, pesaría más que nuestro mismo cerebro. Tendría un peso aproximado de 1.5 kilogramos a 2 kilogramos, mientras que el cerebro pesa aproximadamente 1.200 gramos. Entonces estamos hablando que tenemos a nivel intestinal casi 2 kilos de microorganismos. Por lo tanto, es que es muy importante mantener una óptima salud intestinal, alimentarnos de forma saludable y justamente ahorita vamos a hablar de cómo nuestro estilo de vida está implicado en nuestra salud intestinal. Una duda muy común y que me preguntan mucho por redes sociales es la diferencia entre probióticos y prebióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que cuando son administrados en dosis adecuadas confieren beneficios en la salud del huésped, es decir, en el individuo que los está consumiendo. Básicamente son bacterias buenas, vivas, que colonizan el colon y que ayudan a mantener en equilibrio a la microbiota intestinal. Puedes consumir un suplemento probiótico de buena calidad o bien aumentar tu consumo de alimentos fermentados, como por ejemplo la col fermentada, la zanahoria, el ajo fermentado, el kefir de coco. Hoy en día hay muchas opciones. Antes de utilizar cualquier tipo de suplemento, asesórate con tu médico.
Los prebióticos son las fibras de los alimentos. Existen más de 100 fibras diferentes, por eso la importancia de llevar una alimentación variada en alimentos. De hecho, la fibra es el alimento preferido de las bacterias probióticas, es decir, las bacterias buenas del intestino. El ser humano no es capaz de digerir la fibra en su totalidad. Quienes se encargan de realizar este trabajo son las bacterias probióticas. Entonces, al aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra, estás alimentando a las bacterias buenas del intestino, ellas se mantienen vivas realizando sus funciones y a nosotros nos ayudan a mantener una salud intestinal óptima. De hecho, la fibra la vamos a encontrar en alimentos de origen vegetal, como por ejemplo frutas, verduras, cereales integrales, leguminosas, nueces y semillas. Estos alimentos hay que consumirlos diariamente. Debemos de consumir al menos 30 gramos de fibra. De hecho, el consumo excesivo de alimentos como carne roja, embutidos, alimentos ultraprocesados aumenta en cantidad a las bacterias patógenas del intestino, provocando desequilibrio en la microbiota intestinal y ocasionando problemas a nivel intestinal. Por eso hay que consumir más fibra día a día. El desequilibrio de la microbiota intestinal es conocido como disbiosis intestinal y para que ocurra una disbiosis intestinal influyen muchísimos factores como por ejemplo una alimentación inadecuada, un estilo de vida no saludable, el consumo crónico de medicamentos y de sustancias tóxicas. Todos estos factores van a desencadenar disbiosis intestinal y por lo tanto problemas intestinales. De hecho, lo que más se relaciona es la alimentación y el consumo crónico de medicamentos como por ejemplo los antibióticos. Los antibióticos son sustancias químicas que se encargan de eliminar bacterias patógenas que nos están ocasionando una enfermedad. Sin embargo, al consumir estos medicamentos, no únicamente se eliminan las bacterias patógenas, también se eliminan bacterias probióticas que son buenas para nuestra salud y por lo tanto existe una disbiosis intestinal. Sin embargo, no tenemos que satanizar estos medicamentos porque estos son indispensables para ciertas enfermedades infecciosas de origen bacteriano. Pero no tenemos que automedicarnos tampoco porque el uso de antibióticos de forma crónica nos puede ocasionar estos problemas intestinales y en ocasiones no son necesarios. Por eso estos medicamentos es muy importante que únicamente un médico te los recete y que sean exclusivamente para enfermedades que las necesitan, como las enfermedades infecciosas de origen bacteriano. En el caso de la alimentación es muy importante aumentar el consumo de fibra, así como lo mencioné anteriormente. También tratar de eliminar o disminuir en su mayor cantidad el consumo de embutidos y de carne roja, también productos ultraprocesados. Recordemos que los embutidos contienen muchísimas sustancias tóxicas para nuestro organismo y, por ejemplo, en la industria de la carne se utilizan macrodosis de antibióticos, de hormonas también y todas estas sustancias se quedan en los animalitos y finalmente el ser humano es quien se lo come. Por eso es muy importante tratar de disminuir el consumo de estos alimentos o eliminarlos en su totalidad. Recordemos nuevamente que la fibra es el alimento preferido de las bacterias probióticas. Por lo tanto, los alimentos de origen vegetal te van a beneficiar a mejorar tu salud intestinal. La microbiota intestinal se ha relacionado con otras enfermedades, no únicamente con problemas a nivel intestinal. Se ha relacionado con enfermedades como diabetes mellitus tipo 2, depresión, ansiedad, esquizofrenia, autismo, sobrepeso y obesidad. Y haciendo énfasis en el sobrepeso y en la obesidad, se ha visto la relación con dos grupos de bacterias. Tenemos dos grupos de bacterias conocidos como Firmicutes y Bacteroidetes. De hecho, en nuestro colon tenemos más Firmicutes que Bacteroidetes, en una proporción de 60% Firmicutes y el resto son Bacteroidetes y el resto de las bacterias. Son muchísimas las bacterias que habitan en nuestro intestino. De hecho, se han hecho diferentes estudios en personas para ver esta relación en la microbiota intestinal y la disbiosis intestinal que existe. Hubo un artículo muy interesante, el cual estudió a un grupo de pacientes con obesidad. A estos pacientes se les indicó un plan de alimentación para bajar de peso.
antes de iniciar su plan de alimentación, se les realizó un estudio de microbiota intestinal, en donde se observó que el valor de Firmicutes estaba muchísimo más aumentado de lo normal, mientras que los bacteroidetes estaban muy disminuidos. Iniciaron su plan de alimentación y se les realizó, al finalizar todo su protocolo alimenticio, un nuevo estudio de microbiota intestinal y se observó que estos pacientes, ya con varios kilos disminuidos y con cambio de hábitos en su alimentación, esa cantidad excesiva de Firmicutes había disminuido, mientras que los bacteroidetes habían aumentado en proporción. Entonces podemos deducir que tal vez estas bacterias Firmicutes tienen cierta condición a aumentar la probabilidad de padecer sobrepeso y obesidad, mientras que los bacteroidetes tal vez tengan una protección para padecer obesidad o sobrepeso. Otro punto muy interesante es que nuestra microbiota intestinal es nuestra huella microbiana, porque esta se define desde el momento en el que nacemos. Normalmente, al pasar por el canal del parto vía vaginal, el bebé tiene contacto con la flora microbiana normal de la mamá. Y en esta área existen bacterias como los lactobacilos, que es parte de la flora microbiana normal, que son benéficos para la microbiota intestinal de los bebés. De hecho, se han hecho comparaciones en la microbiota intestinal de bebés que han nacido por vía vaginal y los que han nacido por vía cesárea. Se ha visto que los bebés que nacen por vía vaginal tienen menos problemas infecciosos, gastrointestinales y también alérgicos. Un estudio muy interesante se encargó de estudiar a niños de 24 meses, niños que habían nacido por vía vaginal y por vía cesárea. Se les hizo un estudio de microbiota intestinal y se observó que aquellos niños que habían nacido por cesárea tenían un menor número en cantidad de bacteroidetes, que como lo comentamos anteriormente, se ha visto que cuando se encuentran en equilibrio suele tener cierto grado protector para el sobrepeso y la obesidad, a comparación de los niños que habían nacido por vía vaginal, quienes tenían su microbiota intestinal en equilibrio. Entonces, esto nos habla de que el parto por vía vaginal tiene un gran impacto benéfico para la salud intestinal de los bebés. Otro punto que es muy importante es la lactancia materna. En la leche materna se encuentran todos los nutrientes que necesita el bebé en ese momento. También contiene sustancias inmunológicas que fortalecen el sistema inmune del bebé. Y también hay microorganismos que son benéficos para la microbiota intestinal de los niños. De hecho, entre más leche materna consuman los niños, hay una menor probabilidad de padecer problemas infecciosos gastrointestinales y alérgicos. Por eso es muy importante decirles sí a la lactancia materna. Realmente el tema de la microbiota intestinal es un tema muy extenso, es un tema muy nuevo en la medicina, pero que se ha visto que tiene un impacto en nuestra salud. Por eso me gustaría profundizar más en otros temas que se relacionen con la microbiota intestinal, como por ejemplo obesidad y sobrepeso, en relación con microbiota intestinal, diabetes, depresión, entre otras enfermedades. Ustedes me pueden hacer saber aquí en los comentarios para hacer más videos sobre la microbiota intestinal y la relación que tiene con ciertas patologías. Ahora bien, toda esta información general de la microbiota intestinal, si ustedes sufren de problemas intestinales, ¿qué pueden hacer? La buena noticia es que con pequeños cambios en nuestro estilo de vida podemos mantener en equilibrio a la microbiota intestinal. Y lo más importante es comer alimentos saludables, de preferencia de origen vegetal. Hay que aumentar el consumo de frutas, verduras, cereales integrales, leguminosas, nueces y semillas. Estos alimentos contienen fibra. Recordemos que la fibra es el alimento favorito de las bacterias probióticas. Estos grupos de alimentos se tienen que consumir todos los días. Tus bacterias van a estar felices haciendo todas sus funciones. También puedes aumentar el consumo de alimentos fermentados. Recordemos que en los alimentos fermentados hay bacterias buenas vivas también. Como ya mencionamos, está la opción de la col fermentada, el kefir, zanahoria, ajo fermentado. Hay muchísimas opciones hoy en día. Puedes utilizar también un suplemento probiótico. Estos los puedes encontrar en cualquier farmacia. Siempre es importante que le preguntes a tu médico antes de utilizar cualquier suplementación, pero puede ayudarte.
El consumo de prebióticos, que es la fibra, pues ya lo mencioné, es nada más aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal. Por otro lado, es importante disminuir en una gran cantidad o eliminar, si es posible, el consumo de carne roja, embutidos y productos ultraprocesados. Estos alimentos lo que ocasionan es un aumento en cantidad de bacterias patógenas a nivel intestinal, desencadenando problemas intestinales que finalmente pueden ocasionar otras enfermedades más graves. Siempre asesórate bien antes de iniciar un plan de alimentación y que este sea de acuerdo a lo que tú necesitas. También hay que evitar en su totalidad el consumo de sustancias tóxicas como por ejemplo el alcohol y el tabaco. Esto provoca también disbiosis intestinal. No hay que automedicarse, no hay que tomar antibióticos si no los necesitas. Estos medicamentos únicamente te los puede recetar un médico en caso de padecer alguna enfermedad infecciosa de origen bacteriano, así que por favor no se automediquen. Hacer ejercicio también nos ayuda a mantener la microbiota intestinal en equilibrio. El estrés y la ansiedad está relacionado con la disbiosis intestinal. Entonces, al momento en el que nosotros hacemos ejercicio, liberamos endorfinas, se disminuyen los niveles de estrés y ansiedad y nos sentimos felices al hacer las cosas. Esto ayuda también a mantener en equilibrio la microbiota intestinal y es importante hidratarse. Tomar al menos 2 litros de agua todos los días. Recordemos que si consumimos altas cantidades de fibra, tenemos que combinarlo con una buena hidratación. Y bueno, todas estas acciones que les acabo de comentar son acciones muy sencillas que podemos realizar en nuestro estilo de vida y que van a tener un impacto positivo en nuestra salud intestinal y en general. Muchísimas gracias por quedarte al final de este video. Si te gustó, te agradecería mucho que me regales un like y que no olvides suscribirte al canal, darle clic a la campanita de notificaciones. Y también si te interesa que se aborden otros temas en este espacio, me lo puedes dejar en los comentarios. Si crees que este video le puede ser útil a algún amigo o algún familiar, no dudes en compartirlo. No olvides que siempre cuando se trata de un tema de salud o de alguna enfermedad, te debes asesorar con tu médico. Muchísimas gracias por formar parte de esta comunidad y nos vemos a la próxima.